Hola a todos y bienvenidos a un nuevo testimonio, bienvenidos a esta su comunidad, la comunidad católica latinoamericana de Brisbane. Hoy tenemos una historia que nos va a compartir una mujer espectacular. Ella es Liliana Ortiz y puedo decir que es una mujer absolutamente llena de Dios. Lo sé porque he tenido la posibilidad de experimentarlo y está aquí con nosotros para contarnos su historia de vida, su testimonio, caminando de la mano de Dios. Liliana, bienvenida, gracias por estar acá y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ti, María Camila, por la oportunidad. Bueno, Liliana, comencemos. ¿Cómo era tu vida antes de caminar precisamente de la mano de Dios? Venías de Colombia, llegas a Australia y es acá donde conoces a Dios. ¿Cómo era tu vida antes de eso? Bueno, mira, yo fui educada con monjas, entonces yo nací en un hogar católico, pero no éramos personas de misa de todos los domingos. Éramos personas de ir a misa, tú sabes, en el bautizo, en una boda. Y a pesar de que disfrutaba mucho de estar con los grupos de jóvenes, íbamos a retiros de jóvenes y participaba bastante en la comunidad, en la iglesia, en el colegio, pero yo creo que realmente nunca había tenido un encuentro con Dios. Después de que yo soy de Florencia, de un pueblo en el sur de Colombia, después de que yo hice todo mi bachillerato me fui a estudiar a Bogotá y cuando llegué a Bogotá me perdí un poco, me alejé un poco de Dios, siempre trataba de ir a misa, pero empecé como a alejarme en todos esos años de universidad y después me vine para Australia, eso fue en el 2000. Y aquí estuve un poco alejada, pero siempre tenía como en el corazón como el deseo de volver, ¿no? Finalmente, en el año 2006, ya llevaba un año de casada con mi esposo y yo había escuchado que había una misa, en español. Nosotros íbamos a misa de vez en cuando. Finalmente llegamos a esta misa en español y yo recuerdo muy bien que cuando yo llegué a ese momento yo sentí que había vuelto a casa. Pero bueno, ¿cómo era yo antes? ¿Quién era Liliana? Liliana era una persona con muchas inseguridades, era una persona con muchísimas carencias. Yo pensaba que tenía hecho un plan de vida, pero después me di cuenta de que no era así, que estaba equivocada. Y me cambiaron muchísimos valores, ese plan de vida que yo tenía. Yo era una persona que había pensado que mi vida iba a ser estudiar, que iba a ser trabajar. Yo pensaba que iba a ser una persona muy exitosa en lo que hacía, siempre me gustó estudiar. Y antes de venirme yo estaba trabajando en Colombia y yo soñaba que esa iba a ser mi vida, estudiar, trabajar. Cuando vine aquí a Australia, claro, fue un cambio muy grande, empecé a extrañar muchísimas cosas y estuve bastante perdida, como que perdí el rumbo de mi vida. Yo era una persona bastante influenciable y tenía muchos vacíos y yo creo que en esos vacíos buscaba el amor y buscaba otras cosas en los lugares equivocados. Estaba buscando, yo creo que ni siquiera sabía exactamente qué era lo que yo buscaba, pero tenía muchas carencias. Cometí muchos errores, cometí muchas cosas, hice muchas cosas de las que pues no estaba en el rumbo equivocado. Cuando conocí a mi esposo, cuando conocí a Iván, empezamos una relación muy bonita, pero creo que los dos estábamos un poco perdidos. Y nos casamos. Teníamos muchos problemas, como todas las parejas, supongo yo, de temperamentos fuertes, los dos, en mi caso, mucho ego, mucho orgullo. Entonces era como una lucha de poderes, ¿no?, en nuestra relación. Ahora viendo hacia atrás, yo digo, si no hubiera sido por ese momento en el que empezamos a conocer y a caminar de la mano de Dios, no sé realmente qué hubiera pasado con nuestro matrimonio.
Pero bueno, después de un año de matrimonio y de estar con estas dificultades, llegamos finalmente a esa misa en español. Y yo recuerdo que cuando llegué a ese lugar fue una sensación bien extraña. Yo sentí como que había vuelto a llegar a casa. Sentí como que ese era el lugar que yo había estado buscando. Y bueno, desde ahí poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Pero hay un momento en donde tú dices, bueno, en mi vida tengo un antes y un después, y es como ese momento en el que conoces a Dios. ¿Cuál es ese momento y cómo fue ese momento? Sí, bueno, después de que nosotros llegamos a esa misa, yo empecé, el deseo de mi corazón quería estar en esas Eucaristías todos los domingos. Tuvimos algunas dificultades, pero finalmente primero fuimos a un desayuno católico y sentimos en el corazón el deseo, los dos, Iván y yo, de querer servir de alguna manera. Nos acercamos al padre que estaba en ese momento y él nos dijo, sí, claro, primero vengan a un retiro y quiero que lo vivan y después hablamos. Entonces sí, así efectivamente nosotros asistimos a ese retiro. Era un retiro, un taller querigmático. El querigma es el anuncio de la buena nueva. Entonces fue un retiro hermoso. Yo ya había tomado retiros antes, como de joven, pero a este retiro fue el que a mí me cambió la vida. Yo recuerdo que era un retiro de 2 días y ahí fue donde yo tuve mi encuentro de verdad con Jesús. Yo lloré todo el fin de semana, los 2 días, no podía parar de llorar. Pero una de las cosas que a mí más me impresionan es que yo sentí como si todas esas ideas, todos esos conceptos que yo tenía de quién era Dios, de quién era la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y de quién era nuestra iglesia, eran unos conceptos muy equivocados. Tenía ideas, yo me quedé como en el mundo en el que tal vez de niña, tú sabes, en la primaria, incluso en la secundaria, no sé, me habían explicado quién era Dios, ¿no? Y de pronto la imagen que yo tenía era de un Dios que es más castigador, que es un Dios como un juez, ese juez, ¿no? Que está al pendiente de que tú hagas algo y si, incluso yo recuerdo que me decían, pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Entonces, quiera o no, yo creo que esa era la imagen que yo tenía y eso me acompañó por muchos años. Pero en este retiro lo que yo pude experimentar fue algo muy diferente. Lejos de ese Dios con el que de pronto yo había crecido, yo me encontré con un Dios que ante todo es amor. Y te digo que no, o sea, era completamente lejos de los conceptos que yo pudiera tener. Lo hermoso fue que yo pude experimentar ese amor. Fue un amor que a mí me inundó, que me llenó el corazón, que me hizo entender, creo que por primera vez, cuánto Dios me amaba y cuánto Dios me había estado esperando. Después yo me di cuenta de que Él me llamó muchísimas veces, pero yo, por diferentes razones, decía, no me interesa, ahorita no, siempre habían otras cosas, ¿no? Pero fue una experiencia hermosa y fue una experiencia que me cambió a mí la vida. Yo sé que la historia de Liliana se divide en 2, antes de ese retiro y después de ese retiro. Creo que empecé un proceso de sanación de muchísimas cosas porque Dios empezó a restaurarme, empezó a hacer de mí una criatura nueva, una persona nueva. No fue una cosa mágica, fue un proceso gradual, poco a poco, pero como producto de ese retiro, es como cuando tú conoces a alguien, tú sabes, tú conoces a alguien y esta persona te impacta de alguna manera. Entonces, esta persona que tú conoces, sientes que ha calado en tu ser de alguna forma especial y tú quisieras imitarla a esta persona, si la admiras de alguna manera. Eso creo que fue lo que yo sentí. Conocer a Jesús, un Jesús que ya no era el que de pronto me habían enseñado en el colegio o la idea que yo tenía, sino conocerlo de una forma personal, porque para mí se convirtió en una persona. A partir de ahí fue una persona que yo quería conocer cada vez más, que me empezó a enamorar y que mientras que más lo conocía, más me enamoraba y más deseaba conocerlo. Entonces, y me di cuenta de que yo ya nunca iba a volver a ser la persona que había sido antes. Me di cuenta de que algo en mí había cambiado realmente. Yo recuerdo que en ese retiro yo escuchaba todas las charlas y yo decía, no sé qué es lo que me está pasando, pero yo solamente recuerdo que yo le dije al Señor, yo le dije, yo quiero
a lo que sea que tú me digas, yo quiero decir que sí. No quiero tener miedo y yo quiero decir que sí a lo que tú quieras hacer con mi vida, porque yo sabía que lo que sea que yo había hecho hasta el momento no estaba funcionando, no estaba alcanzando lo que yo quería. Entonces eso, sí, esa fue mi experiencia. Me gusta cómo lo relacionas con un proceso de enamoramiento y me surge la pregunta, ¿qué fue eso que viste a primera vista que te enamoró y que te dijo, quiero conocer más? Yo creo que fue el amor, el poder entender qué persona conoces tú que te ame de esa manera tan incondicional, que nunca espera nada a cambio, que siempre está ahí y que no te fuerza, que siempre está esperando con toda la paciencia, esperando a que tú digas que sí, a que tú decidas. Y que no por el hecho de que tú a veces no lo recuerdas, no lo piensas, no se cansa, siempre está esperando por ti. Siempre está esperando y no solamente eso, siempre te está cuidando y te está protegiendo. Porque después yo me di cuenta que en todos los momentos importantes, incluso dolorosos de mi vida, siempre estuvo allí, siempre estuvo cuidando de mí. Entonces yo creo, pero esa experiencia de amor de ese momento, de entender que siendo el Dios grande, todopoderoso, el Dios de todo el universo, el verdadero Dios, se haya hecho hombre, empezando, haya renunciado a su divinidad para hacerse hombre, que haya venido al mundo, que se haya engendrado como uno de nosotros, como un ser humano, que haya renunciado a su reino y que lo haya hecho por mí, porque es que lo hermoso es que no es un cuento de hadas, es una realidad. Y tú lo has escuchado, lo hemos escuchado muchas veces, pero para mí en ese momento se hizo mi realidad. En ese momento, como decimos nosotros, me cayó el 20, es por mí, es en serio, lo hizo por mí, murió en esa cruz por mí. Entonces creo que empezar a entender un poquitito, porque creo que es una dimensión tan profunda que no se puede explicar y creo que nunca voy a terminar de entenderlo, pero empezar al menos a entender eso fue lo que me cautivó. ¿Qué haces después? ¿Cómo entonces ese es luego ese proceso de conquista mutua que empieza a pasar en tu vida? Bueno, yo creo que Jesús, bueno, en mi caso, siento que él me cautivó y empezó a enamorarme. Es como haz de cuenta tu enamorado, cuando te quiere conquistar. Eran detalles, eran regalos de diferentes maneras, ¿no? En nuestra vida, muchísimas bendiciones. Y mientras más empezaba yo a pasar tiempo con él, más sentía que necesitaba de eso. Como te digo, no fue una cosa inmediata, no fue una cosa mágica, pero empecé a ver cambios en mi persona, con muchas cosas con las que yo venía luchando. Y me gustaba ver la persona en la que me estaba convirtiendo, la nueva Liliana, me gustaba, me daba muchísima esperanza. Otra cosa que nació, yo siento, a partir de ese retiro y de ese encuentro personal con Jesús, es como cuando tú conoces algo que te encanta, no sé, un producto, o te recomiendan un lugar, un restaurante o algo, y tú no te puedes quedar con eso, tú quieres que la gente lo conozca, tú quieres compartir la alegría que has encontrado en ese producto o en esa experiencia que hayas vivido. Entonces en mi corazón yo tenía el deseo de que otras personas también lo conocieran. Entonces Iván y yo empezamos a servir, nos llamaron a servir en el Ministerio de Evangelización. Empezamos a formarnos y producto de ese encuentro yo pienso que fue eso, el servicio. Es como que yo sentía que no me podía quedar con ese gran descubrimiento, con ese hallazgo que yo sabía que había cambiado mi vida y que la iba a seguir cambiando. Yo no me quería quedar con eso. Entonces empezamos a trabajar de una forma bastante activa en la comunidad, en diferentes ministerios. Hasta el día de hoy pues hemos pasado por diferentes ministerios, por el Ministerio de Evangelización, los ministros extraordinarios de la comunión, lectores en la Eucaristía, diferentes ministerios. Y ahorita pues en la actualidad estoy también con Iván en el Ministerio de Familia. Liliana, antes de conocer a Jesús me decías tú que sentías muchas carencias y muchos vacíos. Esas carencias y esos vacíos,
¿ya crees que sanaron y que en todo este proceso han sido de alguna manera llenados? Yo creo que sí, no completamente, pero de la persona que yo era antes de tener ese encuentro con Jesús a la persona que siento que soy ahora, siento que hay una gran diferencia, y yo creo que siempre traemos cosas por diferentes razones, ¿no? De nuestra infancia, de nuestra niñez, de las experiencias de vida, simplemente, de las experiencias de vida. Y esas experiencias nos marcan, a unos de una manera, a otros de otra, ¿no? Yo pues también tengo mis marcas. Yo creo que lo que yo sentía sobre todo en mi corazón era un deseo de amar y de ser amada. Tenía un gran deseo de amor. Pero creo que hay un amor, creo que el ser humano, a veces no sabemos, pero yo creo que el ser humano tiene un gran deseo de ser amado de una manera que solo Dios puede satisfacer. Y yo creo que en el fondo de mi corazón eso era lo que yo buscaba sin saberlo. Claro, sentimos el amor de nuestros padres, el amor de la familia, el amor de nuestro esposo, de nuestra pareja, pero creo que por encima de todas esas categorías de amor, hay un amor que es infinitamente más grande y perfecto. Y yo creo que como seres humanos nosotros tenemos ese gran deseo. Entonces yo estaba en la búsqueda de ese amor. Y cuando empecé a conocer a Dios en la persona de Jesús, fue cuando yo empecé a descubrir la inmensidad de ese amor. Entonces yo pasé por un proceso, creo que todos tenemos que pasar por procesos de sanar cosas, ¿no? De sanar dolores que hemos sufrido en la vida, de sanar experiencias. Y creo que hasta que todo el tiempo que nosotros estemos vivos, mientras que estemos aquí en la tierra, yo creo que va a ser un proceso de seguir sanando y de seguir creciendo. Yo sigo en mis procesos de crecimiento, de sanación, pero siento que soy una persona más integral de lo que era antes de tener mi encuentro con Jesús, y sé que parte de lo que yo soy en este momento se lo debo a Él. Ahí quería llegar. Cuando yo te presenté, dije que eras una mujer llena de Dios, porque, voy a decirlo, te he visto pocas veces, pero las veces que te he visto lo he sentido. He tenido experiencias muy, muy especiales estando rodeada de ti, y creo que tienes unos dones maravillosos. ¿Quién es Liliana hoy en día, después de cuántos años de la mano de Dios? ¿15? ¿10? Sí, 15, 16 años aproximadamente. Liliana es una mujer feliz. No quiere decir que yo sea feliz cada segundo de mi vida, pero siento que ahora voy por buen camino. Digamos que sí, voy por buen camino. Hay veces que nos desviamos un poco, hay veces que nos perdemos un poco. Yo creo que la vida de fe tiene altibajos, no es una vida plana, o sea, es una vida que tiene altos y bajos. Tenemos momentos donde nos sentimos fortalecidos y hay momentos donde nos sentimos débiles, como todo, como la vida física, ¿no? No siempre gozamos de perfecta salud, tenemos momentos donde nos enfermamos. Creo que la vida de fe no es diferente, pero yo veo con mucha esperanza y me siento muy agradecida con Dios, porque nunca me imaginé que esta iba a ser mi vida, nunca me imaginé que mi vida podía ser lo que es ahora. Realmente yo vivo la vida con alegría porque me siento segura, porque todas esas inseguridades que tenía, todas esas carencias, creo que las he encontrado en Dios. Yo siento que de la mano de Él voy a estar siempre bien, no importa qué pase, así vengan problemas, vengan dificultades, que los hemos tenido y que seguramente siempre los van a ver. Sé que estoy de la mano de Dios y que vamos a estar bien. Entonces no veo el futuro con temor, no me preocupa la incertidumbre, estoy en manos de Dios. Y antes Liliana era una persona que quería controlar, que quería humanamente buscar las soluciones o humanamente alcanzar sus metas. Ahora es diferente, ahora me siento enamorada, me siento de Jesús, me siento enamorada de la iglesia, me siento enamorada de mi fe,
le agradezco a Dios por haberme cambiado la vida y mi deseo es seguir creciendo en el conocimiento de Dios y aprovechar el tiempo que Él me regale aquí en el mundo. Hiciste parte también del Ministerio de Evangelización, como nos comentabas ahorita. ¿Fue gratificante? ¿Qué fue lo más bonito de todo ese proceso que culminaste para seguir sirviendo también de otra manera en la iglesia? Fue una experiencia hermosa. Yo creo que fueron años de mucho crecimiento a nivel personal, a nivel espiritual. Creo que una de las cosas que yo más resalto de esos años es que a veces nos sentimos muy pequeños, nos sentimos que no podemos, bueno, hablo por mí, que no somos capaces, que de pronto no tenemos las capacidades o que no tenemos lo que se necesita para cumplir con una labor como esa, como la coordinación del Ministerio de Evangelización. Pero uno de los aprendizajes más grandes para mí fue darme cuenta de que lo que sea que Dios quiera que nosotros hagamos en la vida, si es algo que Él quiere para nosotros, Él nos da todo lo que necesitamos. Él nos da los medios, Él nos hace crecer, Él nos da todo, Él nos da todo. Esa fue la experiencia mía. Yo estaba bastante nerviosa, no pensaba que yo era la persona ideal para asumir esa responsabilidad, pero bueno, tal vez producto de ese mismo temor me aferré a Dios como pocas veces lo he hecho y me di cuenta de que es Él realmente el que siempre, creo que a veces nosotros pensamos equivocadamente que nosotros podemos hacer algo solos y la verdad es Él el que siempre está detrás y es Él el que nos da las capacidades y las habilidades y todo lo que necesitamos. Qué bonito. Me voy a ir a otra área para abarcar un poquito todas las áreas. Esta es la última probablemente. Liliana como esposa y mamá. Además que eres esposa de el diácono. Y como mamá, ¿cómo está Dios en tu familia presente en todo momento, me imagino yo? Sí, bueno, tampoco es que no somos nada extraordinario, somos personas muy normales. Somos personas que yo creo que como muchas familias en la búsqueda de Dios, en la búsqueda, buscando tener ese balance. Sí siento que hemos aprendido, hemos tratado, estamos en la lucha de poner a Dios siempre en medio. En nuestra vida todo gira en torno a Dios y siento que es una bendición muy grande. Esto le doy gracias a Dios porque hemos podido caminar ese camino juntos con Iván. Eso es una cosa hermosa, tener la gran bendición de crecer juntos, ¿no? De estar el uno con el otro y disfrutar lo que hacemos, porque para nosotros el servicio, lo que sea que nosotros podamos hacer, que sentimos en el corazón, que es lo que Dios nos pide que hagamos, siempre vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y parte de nuestra labor como padres, esto es transmitirle esa fe a nuestros niños. Entonces nosotros tratamos de tener momentos de oración en familia, nosotros tenemos discusiones, conversaciones con respecto a Dios, tratamos de que los niños se sientan libres de hacer preguntas. Sabemos que es un reto grande, especialmente en una sociedad como aquí en Australia, donde las personas pues son poco creyentes. En los mismos colegios, incluso aunque los colegios son católicos, a veces no existe esa transmisión de la fe, ¿no? Es creer en un Dios, pero es más como de labios hacia afuera, no es realmente de experimentar a Dios en el día a día, ¿no? Nosotros creemos que no se trata para estar en una relación continua con Dios. Yo no necesito estar en una iglesia, no necesito estar en el Santísimo por horas, o no necesito estar horas haciendo oración. Es una decisión que tomamos en las diferentes circunstancias de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y eso es lo que tratamos de enseñarles a los niños, vivir la fe de una forma activa, de una forma cotidiana, ¿no? En todas las actividades del día a día. Entonces nosotros bendecimos los alimentos, hacemos una oración en la mañana, en la noche, cuando salimos en el carro con los niños en la mañana, todos hacemos una oración, nos vamos turnando, rezamos el rosario en familia,
eso es lo que tratamos de hacer. Después de la homilía, especialmente si es la homilía de Iván o algo, hay algo que queremos preguntarle a los niños qué les pareció. Entonces tratamos de buscar siempre temas de conversación que nos permitan, que nos abran la puerta a transmitirles a ellos ese Dios como nosotros lo hemos experimentado, como nosotros lo creemos y como nosotros lo vemos, que es un Dios cercano, que es un Dios que está con nosotros en todos los momentos. ¿Qué ha sido lo mejor de este camino de la mano de Dios? Uy, ahí está difícil, lo mejor, han sido tantas bendiciones, lo mejor. Para mí, a nivel personal, tal vez voy a hablar a nivel personal, para mí lo mejor ha sido descubrir la persona de Jesús. Para mí, la relación, de pronto la relación, yo me siento bendecida por la relación que siento que tengo con Él, porque para mí Jesús se ha convertido en mi amigo, y es como que es tan cercano y tan, como dice alguna canción, casi que lo puedo tocar a veces, porque es la persona a la que yo acudo, es la persona a la que yo primero siento que antes de contarle algo a alguien voy con él, si tengo una tristeza, si tengo una preocupación, si tengo, es él la persona a la que yo acudo. Entonces, para mí yo creo que eso es lo más hermoso, poder vivir de esta manera, de una manera como tan cercana con un Dios que me parece increíble, porque es el Dios de todo lo que existe, de todo lo que vemos, ¿no? Es el Dios omnipotente, poderoso, y a mí me parece increíble que nosotros como seres humanos, que Él nos haya dado la capacidad y ese gran regalo de conocerlo de esa manera, como si es que es otra persona, es una persona. Claro, no podemos escucharlo, bueno, habrán personas que sí pueden escucharlo de una forma más así como directa, ¿no? Pero Él se comunica con nosotros, nos habla, y lo que siento yo que a veces nos falta es prestar un poco más de atención para poderlo escuchar, porque a veces es una voz suave, es una voz muy sutil, pero es un Dios que enamora, es un Dios que nos ama inmensamente, y sí, a mí me parece increíble poder tener la oportunidad en este siglo y esto, ¿no? De poder tener esa relación con un Dios que está vivo, que es real y que nos ama inmensamente. Liliana, bueno, y por último, ¿qué le dices a esas personas que te están viendo, que nos están escuchando, que han estado pendientes de tu historia y que quieren de pronto acercarse a Dios, que de pronto, como tú dices, no están atentos a escucharlo y a sentirlo? ¿Qué les dices a ellos que están ahí en la puertica? Mira, yo los invito a que no tengan miedo, a que Jesús es un caballero. Él nunca nos va a forzar a hacer nada que nosotros no queramos. Él siempre nos ha dado uno de los regalos más hermosos, que es la libertad. Nosotros escogemos, pero Él va a estar siempre ahí esperando. Y con que nosotros tan solo nosotros digamos un sí, le demos un sí así chiquitito, Él con ese sí hace maravillas. Yo siento que ha hecho maravillas así conmigo en mi vida, y eso era todo lo que necesitaba, decirle sí quiero conocerte, quiero que vengas a cambiar, quiero que vengas a poner orden, quiero que vengas a transformar, quiero conocerte como tú quieres que yo te conozca. Entonces simplemente no tener miedo, atreverse a dar ese paso, dejarlo que Él entre en la vida, porque Él es el único que nos puede dar toda la felicidad que nosotros soñamos. Ciertamente la felicidad con la que yo soñaba, y es la felicidad de la que disfruto ahora. Entonces, de verdad que ha sobrepasado mis expectativas. Entonces yo los invito a que simplemente eso, a que lo dejen entrar en el corazón, y seguramente van a ver cosas maravillosas. Bueno, Liliana, pues mil gracias. Con esa invitación nos quedamos. Gracias por recibirnos en tu casa, gracias por tu tiempo. Es un placer, gracias a ti por el tiempo, y bueno, ojalá que los que de pronto estén escuchando este testimonio y que sientan
que de pronto están luchando con dar ese pasito, esto se atrevan a dejarlo entrar en su vida. Y bueno, la invitación también para si tienen la oportunidad, en la comunidad siempre estamos haciendo los talleres querigmáticos, es una experiencia increíble, entonces los invito a que en algún momento puedan tomar el taller, seguramente que no se van a arrepentir. Yo me voy a apuntar porque ya 2 personas de testimonios han dicho que ahí fue ese proceso tan bonito, así que yo voy a estar en esa lista. Mil gracias, un saludo para ustedes y nos vemos en el próximo testimonio de Vida en Fe.